Se ve que algo apreté mal. Bueno, empezamos entonces con el tema que teníamos para la clase de hoy. Estamos haciendo unas primeras aproximaciones generales a lo que se entiende por enseñanza, educación, estamos todavía en la unidad 1. Y bueno, la clase de hoy teníamos las nociones generales de la enseñanza en la modernidad, para qué enseñar, cómo y a quiénes. Y bueno, las principales preocupaciones en el contexto de surgimiento de lo moderno, ¿no? Entonces ahí teníamos pensado justamente compartir y poner en común la tarea A de la actividad 2, que tiene un poco en base al texto de Bordoli, la construcción de la relación pedagógica a la escuela uruguaya, sujeto, saber y gobierno de los niños, de año 2015. Bueno, íbamos a trabajar un fragmento, un apartado del capítulo 1 de este libro, que, bueno, para eso diseñamos o estructuramos como dos grandes preguntas. Por un lado, la primera, explicite las dos concepciones de enseñanza abordadas y cuál de estas es propia de la modernidad didáctica, y enumere las principales características de esta modernidad didáctica. Y la segunda parte, la pregunta 1b, desarrolle cada una de los cuatro aspectos o principales preguntas de la didáctica moderna. ¿Para qué, el cómo y a quiénes enseñar? Entonces, si les parece, empezamos a compartir y a intercambiar sobre la primera pregunta, o sea, las dos concepciones de enseñanza abordadas por la autora. Pueden inclusive leer la cita, y la idea es reflexionar sobre esas dos concepciones. Bueno, yo una de las concepciones que identifiqué de la modernidad estaba relacionada a la enseñanza con los modos y los procesos de transmisión de un conocimiento a lo que serían las nuevas generaciones. Sí. Y la otra concepción en realidad era como en lo que es la relación del sujeto y el saber. Y ahí donde está la distinción entre el conocimiento y el saber. Lo que involucraría como el objeto de conocimiento, los límites. Sí. Como que organicé así. Bien, ¿qué otra cuestión? Muy bien presentaste esas dos grandes concepciones, ¿no? ¿Y por qué les parece que las pone como contrapuestas? ¿Qué pudieron entender del texto? ¿Cómo, bueno, fueron avanzando en esa pregunta que tiene un poco más todavía de desarrollo? Pero como para empezar, Valeria, está bárbaro. No sé si querés agregar algo más, sino también tenemos las otras manos levantadas. No, después es como, me enfoqué más en las características, traté como diferenciarla, porque como te decía al principio, yo como que para mí era como más o menos como un continuo, o sea, como que se ve que las internalicé en todos estos años de una manera única, no diferenciándolas. Entonces como que tal, lo primero que hice fue, bueno, decir, bueno, diferencio acá esto y tal. Sí. Y así que no te parecieron esas dos conceptos, no te parecieron como opuestos ni como contrapuestos en algún sentido. Te parecieron que se articulan. Como complementarios, es decir, lo que uno tiene y el otro le falta, no sé, no lo había razonado tanto, no sé. Está bárbaro. Bueno, pero justamente la idea ahora es invitarnos a un poco tensar eso. ¿Por qué las pone la autora, el Bordoli, las pone con cierta oposición? Irlo pensando, y ahí le damos entonces la palabra, no sé, Luz, Lucía, no sé quién. Sí. Me da lo mismo el orden. Yo encontré la concepción de enseñanza normalizadora desde el objetivo de una educación moralizadora que dé orden a la sociedad,
donde la disciplina es lo central, y también una enseñanza contenidista, que termina con la fragmentación de los saberes en las específico de las disciplinas. Bien, ¿y esa cuál sería de los dos conceptos que manejó la compañera recién, Valeria? ¿Cuál sería, Luz, para vos, donde tú seguiste agregando, sí, iba incorporando ahí este sentido, en cuál de los dos conceptos de enseñanza? No ¿Te escuché parece? bien a Valeria, no la escuché. Ahí ella señalaba, por un lado, Mm. justamente en un primer polo, un concepto que sería los modos y los procesos de transmisión a las nuevas generaciones, ¿no? Ujú. En un momento histórico determinado, ¿no? Esos contenidos culturales legitimados hacia las nuevas generaciones como el primer concepto, ¿no? La enseñanza como esos modos, ¿no?, de transmisión de los contenidos culturales legitimados en un momento histórico determinado a las nuevas generaciones, ¿no? Y otro segundo concepto, como las formas de relación del sujeto con el saber. Ahí está. Entonces tú ahí agregaste, ¿no?, esta Sí. idea justamente de el enfoque en la normalización de los sujetos, en el Sí, disciplinamiento. entonces la primera que nombró Valeria sería la normalizadora, la enseñanza como socialización, digamos, ¿no? Y en la siguiente, más que nada en el método, en la didáctica. En la siguiente, ¿cuál? Las formas de relación del sujeto con el saber. El saber. Yo ahí pondría en signos de interrogación, si podremos ubicar. Yo creo que la pregunta por el método también es el acento que puso la primera modalidad, en esos modos y procesos de transmisión de los sujetos con el saber, justamente una de las cuestiones que se preguntaba, una de las preguntas es el cómo y la cuestión del método, ¿no? Las formas de relación del sujeto con el saber, ella la va a ir problematizando y la va a ir llevando hacia otro lugar. Y va a centrar ahí el concepto de enseñanza, para mí, y ahí por eso ella las pone antagónicas y quiere como, en cierta medida, tensar esas dos maneras de entender la enseñanza. Y va a ubicar diferente, ¿no? Y ahí te damos la palabra a Lucía, como para seguir problematizando. Yo lo que marqué como para complementar es que ella plantea, ¿no?, esto como de la transmisión cultural, el énfasis en lo que se transmite como una idea asociada a la instrucción, ¿no?, como al transmitir un conocimiento en concreto. Y la otra concepción de enseñanza vinculada como, no sé, yo la pensé como no tan reducida a cuál es el contenido que se transmite, sino más bien cómo el propio sujeto se pone en juego como en un encuentro con el saber, ¿no? Como de una perspectiva, no sé, más amplia, más, no sé cómo llamarle, pero no tan restringida, si se quiere, a un contenido en concreto, sino más bien como poder pensarlo asociado como al vínculo que se produce. Entonces me parece que ahí establece como dos formas de pensar la enseñanza, que a su vez ella después las vincula a dos formas de entender lo didáctico, ¿no? Pero previo a ello ella plantea que esta idea como de instrucción o de restringir lo educativo al contenido y al proceso de transmisión tiene que ver como con un encargo de la modernidad a la figura del maestro y al espacio escolar, ¿no? Ella plantea que esto es como que se demanda a la institución educativa, a la institución escolar, el orden, la disciplina y la normalización de los sujetos, ¿no? Y como que en esta línea trae consigo como un concepto de didáctica, ¿no? De un constructo teórico de cómo, ¿no?, en definitiva, pensar lo didáctico. Me parece muy interesante, Lucía, eso que estás trayendo, esas acentuaciones y esas distinciones que haces entre el primer concepto y el segundo, ¿no? Donde en el primero, como bien lo dijiste, lo ubicaste justamente
en esa manera de entender Bordoli como la enseñanza como los modos y los procesos de transmisión de contenidos culturales legitimados a las nuevas generaciones, ahí ubica esta idea de orden, disciplina y noción de los sujetos, y lo ubica en la modernidad didáctica y cómo la modernidad configuró a la didáctica, ¿no? Sin embargo, en el segundo eje, donde habla de una cuestión más amplia, de las formas de relación del sujeto con el saber, y después agrega, ¿no?, esta idea de extrañeza y de ajenidad de esa relación, ¿no? No es una relación transparente, no es una relación, ¿no?, sino ella va a trabajar ahí el concepto de extrañeza y ajenidad, y bueno, y ahí vemos justamente cómo está afectada en ese segundo concepto por bueno, estas cuestiones de cómo el psicoanálisis y una concepción de sujeto, ahí va, no uno, sino con otros elementos que hacen que esa relación no sea transparente. No habla tanto de vínculo, sino de relación, y esa es cierta medida, esa cuestión de la extrañeza y la ajenidad que se acentúa, es porque está ahí trayendo elementos, ¿no?, del psicoanálisis para pensar la enseñanza. Ahí en sintonía, en cierta sintonía con las perspectivas que hemos trabajado de Beares la clase anterior, para ir como, ¿no?, tejiendo y no viendo no cada texto, sino ir viendo cómo, bueno, vamos tejiendo y vamos ampliando y trabajando con diferentes autores que abordan esto, y en el primer texto, ¿se acuerdan del curso que trabajamos también, la diferencia entre enseñanza y educación? Esto de la falta, esto de lo, ¿no?, ella trabajaba como en esa transmisión siempre es incompleta, bueno, me parece que ahí sigue poniendo ese acento. Entonces capaz que ahora podemos ir como profundizando o trabajando un poco más las características, porque ya ahí se detiene un poco más en caracterizar esto de la modernidad didáctica, y la primera concepción propia de la modernidad como que la va ampliando y se va centrando en eso, en ampliar y en... esa modernidad didáctica, ¿qué lugar le dio qué lugar le dejó a la didáctica? ¿Qué carácter le dejó, ¿no? ¿En qué lugar quedó ahí la didáctica? A partir de la Eso igual modernidad después lo vamos a vincular con Díaz Barriga, sí. que surge Sí, Luz. como disciplina de la buena enseñanza, como el método, y tiene un carácter prescriptivo y normativo. ¿Qué querrá decir eso? ¿Por qué? ¿Por qué será así? ¿Qué es lo que se propone? Prescriptivo es que lo que debe ser enseñado, ¿no? Como necesariamente eso. Y normativo como para generar una homogenización, ¿verdad? De Claro, los sujetos. sí. Y ahí, como ciencia en sí, la didáctica, ahí uno podría decir, bueno, ¿y cuál sería el ejemplo más adecuado para poder ver esto en la modernidad? Y bueno, ahí después vamos a profundizar en otras clases, vamos a trabajar mínimamente con Comenio, que uno se lo puede llamar el padre de la didáctica moderna y de este enfoque, ¿no?, de la buena enseñanza, de lo prescriptivo, de pensar como en normas y en algunos elementos para los maestros que empezaban recién ahí ¿no?, para enseñarle a todos, ¿no? Porque no lo podemos separar, esto me parece importante, de pensar la modernidad unida a esta idea de capitalismo por un lado, pero a su vez también esta intención de empezar a pensar cómo en el armado de las ciudades ¿no?, y de grandes, bueno, cómo lograr la alfabetización y la educación de toda la población. Entonces, cómo organizar un sistema que pueda hacer eso. Entonces, en esas preocupaciones, ¿no?, de democratización de la sociedad y de organización de los estados, que lentamente se empiezan a formar, bueno, es que acá emerge todas estas preocupaciones, ¿no? Con varios siglos, lentamente. Entonces
Entonces también ahí me parece que tenemos que poder contextualizar también todo este surgimiento de la didáctica moderna, ¿no? Ahí veo varias manos levantadas, no sé qué quiere de los tres intervenir. Bueno, No, yo Fabiana y cortito, Valeria, perdón, dale. cortito. Valeria, No, yo Valeria, sí, cortito sí, sí. que en realidad como que la didáctica pasa como a centrarse en las formas de la mediación del conocimiento. Entonces ahí como que también adquiere un carácter que decía reflexivo y normativo. Y después también el tema de que como que posicionan una institución a alguien que estaría en la posición de enseñante y hay otro como aprendiente. Entonces como que eso es como propio de esta modernidad. Eso me parece sumamente rico, Valeria, que estás diciendo, porque emergen más claramente estas figuras que todavía no estaban muy claras, ¿no? Entonces ahí empiezan a emerger estos roles y estas posiciones diferentes, ¿no? De enseñante y enseñado, profesor, alumno, exactamente, que esto no estaba muy claramente delimitado anteriormente, ¿no? Esta idea, bueno, más del filósofo, ¿no? Que en voz alta trabajaba con su saber, y bueno, pero no había una idea de que ese era el lugar del profesor, el que tenía que enseñar con intencionalidad, que veníamos, ¿no? Sino era mucho más, eran otras coordenadas, ¿no? En la antigüedad, por ejemplo, ¿no? Bueno, acá emerge con mucha más fuerza estos roles, ¿no? De enseñante y enseñado, y bueno, la responsabilidad del enseñante o del maestro en transmitir a las nuevas generaciones y prepararse para ello, ¿no? Bien, Fabiana. Sí, yo iba a decir lo de la mediación también, pero por otro lado, quería reflexionar un poco desde mi lugar, que estoy muy didactizada. Bueno, yo soy profesora didáctica, o sea, mi maestría es en didáctica, no puedo zafar de ahí, pero me parece como un poco, en los procedimientos, no nos vamos a quedar solamente en una metodología, la didáctica es mucho más, y la teoría de la enseñanza puesta a otra cosa, perfecto, pero ¿dónde está la implementación? Cuando vino las teorías críticas, ¿no? Nos movieron el piso, porque acá está muy binario, ¿no? Entre lo súper tradicional y la relación con el saber, pero también hubo en el medio, y lo dice por ahí el texto, ¿no? Lo hermenéutico, lo crítico apareció, movió mucho, pero en definitiva seguimos instrumentando, porque no sé si para las masas, las grandes masas, democratizar las masas, sin caer en la normación, la disciplina, el autoritarismo, el currículum súper prescripto, pero no hay otra que buscar formas de mediar. No sé, me cuesta mucho salir de ahí. Me parece sumamente interesante, Fabiana, lo que traes, porque venís a poner ahí como en discusión estas dos perspectivas y estás cuestionando, problematizando, ¿no? Vos decís, bueno, buenísimo, hay una que, bueno, es propia de la modernidad, donde le pone el centro, la transmisión, y bueno, y ahí todas las cuestiones más prescriptivas, la preocupación por el método, por el hacer, ¿no? Por toda la instrumentación práctica para justamente. Y bueno, y después decís, bueno, hay otro eje de la teoría de la enseñanza, que teoriza sobre la enseñanza, que pone en duda esa cuestión de transparencia, pero seguimos teniendo la preocupación por la inclusión de los sujetos a la cultura, ¿no? Entonces ahí venís como a decir, bueno, no es necesario también instrumentar y seguir instrumentando aspectos para poder llegar y educar, y no sé, a ver si te estoy interpretando, ¿no? Lo que me parece, bueno, pensando un poco, ¿no? Estas dos elementos, ¿no? Y uno podría decir, bueno, sumamente interesante reivindicar en definitiva el lugar de la práctica y el lugar de la instrumentación,
seguirlo reivindicando porque es necesario, pero a su vez, bueno, cómo nos dejamos también en esa reivindicación de la importancia de la instrumentación y de que la didáctica también pueda reflexionar sobre eso y tener algo que decir y pensar, y la investigación también pueda ir hacia esos lugares. Bueno, pero esta otra perspectiva más teórica de la teoría de la enseñanza, liderada por Beares, bueno, ¿qué efecto tiene en esa instrumentación? ¿O qué nos deja a los maestros cuando vamos a trabajar en el aula? ¿No? ¿Qué efecto puede tener o qué impacto puede ser? Puede ser una pregunta que nos guíe el curso también, porque vamos a mirar después a Lidwin, a Camillioni, que son autoras que están muchas más preocupadas por las prácticas y por generar y pensar desde la práctica de enseñanza, desde otro lugar que no sea el tradicional, de la transmisión y la normalización de los sujetos. Entonces vamos a ver variadas y ricas perspectivas teóricas que también se ubican en distintos lugares, y posicionamientos teóricos, y en esta relación entre la más teórica de conceptualizar la enseñanza y estas otras perspectivas donde hay una preocupación más clara por el mejoramiento de las prácticas. Bueno, vamos a ver un abanico ahí de perspectivas y de tensiones. Entonces, me parece sumamente rico ya ir mirando todo esto, ¿no? Ir mirando cómo las distintas perspectivas teóricas sí ponen acentos y acentuaciones y modulaciones diferentes en esta relación teoría-práctica, ¿no? Uno podría decir, bueno, en un extremo podríamos tener la teoría de la enseñanza de Beares, donde su preocupación es más que nada teórica, ¿no? Después en el otro lado podemos tener las perspectivas bueno, más tradicional, y ahí vamos a ver a Comenio, y vamos a ver a algunos autores, bueno, y perspectivas más tecnicistas del siglo XX, también siguiendo bueno, el currículum tradicional, bueno, Tyler, no sé, Taba, Después vamos a tener otras perspectivas más críticas, como vamos a ver a Apple, vamos a ver algunos autores que ejemplifican esa cuestión más crítica, afectados en cierta medida por el marxismo, por algunas cuestiones ¿no? de la clase social, de género, de raza, y analizar los currículums desde esas cuestiones de los mecanismos de poder, ¿no? Entonces vamos a ir teniendo como distintas vías de entrada. Entonces, bueno, me parece que eso nos ayuda a problematizar y a poder entender dónde ubicar, ¿no? Y las acentuaciones de cada una de las perspectivas, ¿no? No para quedarnos con una, no es la intención del curso, si bien, bueno, uno está afectado por esto del psicoanálisis y uno no va a dejar de explicitar, que estuvo trabajando con estos autores también, pero pensé que la intención del curso es poder justamente ver y también cómo se puede afectar igual, creo, con estas perspectivas más teóricas de la teoría de la ciencia, bueno, en cierta medida cómo eso tiene un efecto sobre las prácticas, o si bien los autores no se preocupan tanto por, bueno, problematizar las prácticas de enseñanza, y más una adquisición y una elaboración más teórica, bueno, pero ¿qué efectos tiene para las prácticas, no? ¿Qué efectos tiene esta idea de inconsciente, de psicoanálisis? Cuando yo me paro frente a un grupo, en cierta medida, ¿qué plus llevo o no para problematizar y para entender las prácticas de enseñanza? Esas serían un poco las preguntas ahí como que me surgen, ¿no? de este planteo, Fabiana, que estás trayendo muy rico, ¿no? Bien. Está Yael, desde hoy, esperando para... Vamos arriba, Yael. Tenés el micrófono silenciado, Yael. Perdón, estaba medio con lo otro, pero ahora me enganché con otra cosa. Pensando, yo lo había pensado también como eso, como que era una didáctica moderna con todo el contenido de los currículum y con todo cómo va avanzando también esa forma de didáctica en la clase. Y ahora con lo que tú decías me surgía, también esto forma parte en lo que son ahora
por ejemplo, en la parte de educación técnica, las comunidades de práctica, que creo que son de Wenger, puede ser, comunidades de prácticas que tratan ciertos temas, por ejemplo, una comunidad de práctica de filosofía, y ahí participan diferentes actores en conversaciones y en cuestionamiento sobre la filosofía. Que he estado leyendo un poco de eso por la parte de la enseñanza técnica, ¿no? Que hemos buscado la vuelta de darlas más como prácticas, que sean como práctica viva y que de esa práctica poder disparar una parte teórica, por lo que implica no para el tipo de chiquilines que se anotan en una enseñanza técnica. Por ejemplo, se puede usar, por decir algo, una instalación de una luz, y de ahí, desde esa práctica, buscar después diferentes formas didácticas de cómo enseñar la parte teórica de esa práctica que hicimos. Que eso a mí, por ejemplo, en la experiencia me ha dado muy buen resultado, de explicar, de hacer primero algo y después ir a toda la parte teórica. Y yo de lo que había leído, más o menos donde encontré esa forma, fue en eso, en comunidades de práctica, de hacer tipo comunidades de práctica de diferentes temas. Eso también son como modificaciones muy grandes en la parte de la enseñanza, la parte de la didáctica, ¿no? No sé si es algo así, si puede ser también una modificación así, si eso también es didáctica moderna o eso ya entra en otra parte. Bueno, a ver, Yael, porque para ser un poco más, vos estás trayendo de un ejemplo concreto de la U, tu trabajo, y una perspectiva ahí que yo del todo no conozco, de comunidades de práctica, que había que ver ahí en ese grupo de comunidades de práctica, leer esos materiales y ver ahí, o rastrear y analizar, bueno, con qué perspectivas teóricas de la didáctica trabajan. Que puede ser en general, hay veces hay factores que son muy eclécticos y toman de uno, del otro, y construyen. Generalmente pasa mucho eso, un cierto eclecticismo de tomar distintos aportes y generar algo concreto para instrumentar, ¿no? Entonces esa es una cuestión, un ejemplo. También me parece importante suspender un poco de repente por momentos, bueno, ese ejemplo concreto y pensar, bueno, profundizar acá las distintas perspectivas teóricas sobre la didáctica, que es diferente, ¿no? Y cómo esas perspectivas teóricas sobre la didáctica ponen más el acento en qué preguntas se hacen sobre la enseñanza. Preguntas más teóricamente orientadas en querer conceptualizar la enseñanza y qué es el sujeto, el saber, y entonces, ¿no? Como puede ser esta segunda forma, ¿no? De relación del sujeto con el saber y la teoría de la enseñanza, u otras perspectivas que tienen, como vamos a ver, de Lewin y Camignoni, bueno, sí teorizar, pero más centrado en buscar una relación más directa con las prácticas, diferentes prácticas de enseñanza, poder caracterizarlas, poder hacer observaciones de distintas prácticas de enseñanza y poder reflexionar sobre ellas, ¿no? Entonces tienen un contacto más directo con la práctica. Entonces, no quiere decir ni que esté bien ni que esté mal, es poder ubicarlas, poder entenderlas, poder, ¿no? Entonces ahí me parece que la relación teoría-práctica era diferente, pensando en las distintas teorías de la didáctica, que pensar concretamente en una práctica de enseñanza y cómo juegan esa práctica de enseñanza cuando yo tengo que enseñar elementos teóricos a los niños, o cuando yo tengo que enseñarles a eso, o reflexionar sobre eso que están haciendo, ¿no? Que están construyendo, están haciendo una tarea práctica, están aprendiendo un oficio, bueno, cómo llevar esos elementos prácticos a una reflexión teórica sobre ese hacer. Es también relación teoría-práctica, pero desde otro lugar, ¿no? Entonces no confundir, ahí me parece que está bueno poder hacer esa salvedad. Y que también, otra cosa importante, que a veces me parece que en educación nos pasa mucho, no todas las teorías, ¿no? Tienen una traducción directa en un hacer de determinada manera, ¿no? Entonces ahí me parece, por ejemplo, si yo estoy trabajando, ¿no? Con la teoría constructivista en Vygotsky o la teoría en Piaget, no hay una manera de enseñar a lo Piaget exacto, bueno, esto que yo estoy haciendo es de Piaget, y una traducción práctica de las maneras de enseñar y cómo ese niño después va a aprender, y una manera de enseñar para que después el niño aprenda a la manera de Vygotsky. Eso sería una falacia. O sea, no hay una traducción directa entre una
teoría determinada y una traducción en la práctica de, según esta teoría hay que hacer de esta manera, y según no, o sea, eso también me parece que es mucho más complejo. La relación, una cosa es una dimensión teórica, otra cosa es una dimensión práctica, no quita que desde determinadas aspectos teóricos uno puede decir, bueno, se desprenden una serie de elementos para cuestionar las prácticas. Sí, eso sí, pero después, bueno, no encasillar, ¿no? No llevar a, bueno, como nos ha pasado en la pedagogía y en la didactica, nos ha pasado, ¿sí? Decir y embanderarse con determinadas metodologías y decir, si esta metodología es piagetiana, y esta metodología es vygotsky. Si yo hago algo transmisor, bueno, es más piagetiano. Si yo hago un trabajo en pares y con sujetos, como estoy estimulando la zona de desarrollo próximo, hay que trabajar en grupo. Bueno, Ahí eso está es un llevarlo un llevarlo aprendizaje con muy alta a lo... clase. Ahí va. Entonces uno podría decir, bueno, pero la zona de desarrollo próximo es un concepto, y cuando está el maestro enseñando, también puede estimular la zona de desarrollo próximo. Según una manera, cómo, o sea, entonces no es que, entonces, bueno, para aplicar la zona de desarrollo próximo, el concepto de Vygotsky, tenemos que hacer todos trabajos en binas o en tríos, no se puede trabajar en forma individual, no, o sea, bueno, me parece que ahí no podemos hacer deslizamientos como fáciles hacia la práctica, ¿no? En ese sentido me parece importante también, que nos ha pasado mucho sí, a los pedagogos y a las didactas y a los maestros, ¿no? Entonces, Siempre bueno, tendemos como a encasillarnos en un modelo, ¿no? Yo por lo menos siempre tengo esta tendencia, ahora lo que tú decías, como el aprendizaje mediado, siempre tengo como a buscarle algo y te encasillas, que eso es lo que está bueno de esto, de ver que hay diferentes. Muchísimas gracias por la explicación. no te lo decía, mirá que ya no te lo decía No, directamente no, a no, vos, o no, sea, pero aparte me encantó esa explicación porque eso es siempre lo que a mí, por lo menos a mí me cuesta de este proceso de ir reflexionando, buscarle esa vuelta, como en diferente, porque siempre tiendo a encasillarme en algo que me sirve. sí, no, pero también todos nos pasa, me parece que es algo, y era una reflexión más general que esto nos ha atravesado, ¿no? Hay una reflexión más general que nos ha atravesado a todos y nos pasa, ¿no? A veces nos da más seguridad decir, estoy enseñando según fulanito, a veces nos da más seguridad. Pero bueno, es parte de esa búsqueda y de esa, creo que el curso también quiere ir por ese lado. Había más manos levantadas, discúlpenme, ahora veo que están todos bajos, las manos, pero, a ver, Luz, sí. No, para la profe de didáctica, que le prestamos atención en las clases. No, con relación a las teorías, a lo que planteó Fabiana, digo, yo soy maestra y también digo, a la hora de llevar la teoría a la práctica, es mucho más sencillo, ¿no? Quedarse con lo tradicional de Comenio, ¿no? Todo para todos. Pero en el momento de pensar que mi intención es generar aprendizajes significativos, entonces digo, ahí tengo que ver la diversidad de todos los sujetos que tengo, de los aprendices, ¿verdad? Y ahí tener en cuenta la posibilidad de que aprenda el deseo, ¿verdad? Y eso lleva un tiempo de planificación. No es tan fácil como desde el método tradicional, ¿verdad? Que todo para todos, una planificación única y bárbaro. Ahora, tener en cuenta esa diversidad implica que yo tenga que tener claro las diferentes problemáticas que tienen los niños en cuanto a las dificultades de aprendizaje que tiene cada uno. También tener un tiempo destinado a la planificación, que eso no es, me siento en un ratito y lo hago en casa, porque para poder contemplar a toda la población tienes que tener un conocimiento de qué necesita cada niño. Y otra cosa más, la coordinación, que tampoco nos pasa con psicólogos que nos puedan aportar datos de cómo abordar las problemáticas que tienen esos niños para poder facilitarles una construcción de aprendizajes. Eso. Que la teoría está muy buena, pero a veces terminamos cayendo en, en quedarnos con lo tradicional porque es más sencillo y bueno, y ver cómo repuntamos a ese que va quedando para atrás. Bien.
Sonia estaba después y después Lucía. Sí, un poco yo era lo del comienzo. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto. ¿Sí? No, creo que son como dos instancias diferentes, porque como bien lo dice en el texto, hay una forma de relacionamiento del sujeto con el saber que tendría que ver más con esa búsqueda epistémica o de conocimiento profundo de las teorías, que en el momento de ir a la cancha, vamos a decir, de estar en el aula, que uno no las tiene presentes, pero si las tiene integradas, las puede aplicar con más facilidad. Y en la modernidad lo que conocemos es la didáctica como esa disciplina mediadora, como decían hoy, del conocimiento, pero que el maestro un poco como que no tiene tiempo, vamos a decir, tiene un tiempo de formación que después si no parte de cada uno el seguir buscando, el seguir profundizando y el estar abierto a cambios y a mejorar, puede caer, sí, en esa seguridad, como decías tú, ¿no? Por acá me siento bien, por acá sé que ellos aprenden, por acá, y cerrarse también un poco y quedar, alejarse de ese saber también, ¿no? Me parece que es en ese sentido. Me parece interesante, Sonia, lo que traes de esta segunda modalidad, de estas dos, ¿no? Que se centra en o sea, es una perspectiva también epistemológica, ¿no? Esta de la teoría de la enseñanza, ¿no? Es decir, que la enseñanza son las formas de relación del sujeto con el saber, que el sujeto tanto puede ser en la posición enseñante como en la posición enseñado. Me parece que es reubicar y recentrar, ¿no? La cuestión de la enseñanza, bueno, siempre mediada por un saber y siempre donde ahí se quiere poner el centro, ¿no? Y esta forma habla de saber, a diferencia de la primera manera de conceptualizar, que habla de transmisión de contenidos culturales legitimados. Yo creo que ahí hay una diferencia conceptual enorme entre hablar de contenidos y hablar de saber. Me parece que ahí también vamos a seguir profundizando, y es algo que Bordoli lo pone acá sobre la mesa en este texto, ¿no? Me parece que justamente esa relación del sujeto con el saber, en términos también más afectados por el psicoanálisis, acentuando esta idea de extrañeza y de ajenidad que señala la autora, me parece que justamente, bueno, cuando el maestro se pone en esa posición de enseñante y a su vez donde prioriza el saber, me parece que ahí también hay como poner un énfasis, ¿no? Poner, bueno, cómo esa relación del sujeto con el saber también es en falta, esa falta saber que me lleva a seguir, ¿no? Investigando, a poder, bueno, y buscar ese tipo de priorizar en el hecho pedagógico y en el aula, priorizar la relevancia, ¿no? Y ahí uno podría decir, bueno, hay toda una pedagogía también y discusiones sobre esto, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, el movimiento escuela novista, que uno puso mucho más el acento en el sujeto que en el saber, en el niño, en los procesos del niño, y descuidó en cierta medida el saber. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos la crítica primera de Gramsci, cuando decía y hacía una crítica en ese sentido, la escuela nueva, en el sentido que había minimizado la importancia de la transmisión de los conocimientos en las nuevas generaciones, y bueno, ahí Gramsci hablaba de hacer el sujeto actual a su época, de la importancia de poner en el centro de la escena pedagógica los conocimientos para poder después justamente formar este sujeto crítico y político que él proponía. Y después, bueno, por ejemplo, Deme Marjaviani desde Brasil también ha hecho algunas contribuciones en ese sentido, y decir cómo la escuela en el siglo XX, a partir de las psicologías y tanta importancia al sujeto, minimizó demasiado los conocimientos, y bueno, y ahí la curvatura de la teoría de la vara, ¿no? Se va demasiado para un lado, después se va demasiado para el otro. Bueno, yo creo que son discusiones de largo aliento que ha atravesado tanto el campo de la educación como de la enseñanza,
y bueno, y acá se vuelve a recentrar, yo creo, en esta perspectiva, el foco en esa relación del sujeto con el saber, y en términos de falencia, de genialidad, de falta, ¿no? Poniendo eso en el centro. Creo que ahí es una de las cuestiones como fuertes. Sí, Lucía. No sé si vale la pena ya, porque iba como un poco pensando en esa línea, ¿no? Ella plantea cuál es como el concepto de sujeto que hay detrás de colocar de alguna manera como en la didáctica o en la modalidad de esta cuestión más de la práctica, como que pareciera que a partir de la didáctica o de la modalidad de enseñanza, esta fuera como garante del aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son las tensiones que se le coloca ahí, ¿no? Y las exigencias o los encargos en esto de pensar en una disciplina asociada a la práctica, ¿no? Como si pudiera dar respuesta a todo. Después en el otro texto que sigue, vuelve con esto, ¿no? De bueno, que es mucho más complejo, ¿no? Que trasciende lo didáctico, que tiene que ver con cuestiones más sociales, culturales. Pero me quedo pensando como en esto que tú lo trae el curso como aporte, de pensar al sujeto no desde el individuo, ¿no? Desde esa cuestión que parece que todo lo domina, ¿no? Y cómo esta idea de relación entre sujeto y saber, justamente lo que coloca es eso, la propia relación, la propia posibilidad del aprendizaje, ¿no? Independientemente de cuál es la modalidad que uno tiene para ofrecer el contenido, ¿no? La cuestión más de currícula, quizás, no sé, depende de la disciplina de cada uno. Pero como también de alguna manera esta tensión, esta exigencia, este encargo que se le pone a la didáctica, después hace que parece que la disciplina termina como sufriendo un malestar, ¿no? Y bueno, nada, ahí colocar capaz que un poco más la idea de complejidad, de cómo esto hay que entenderlo en relación a otras cosas, ¿no? Sí, me parece interesante esto que traes, ¿no? Porque justamente ahí esbozaste, si fuiste como en la idea de sujeto, ¿no? En una y en otra perspectiva de enseñanza y concepto de enseñanza, ¿no? En el primero, en más de la modernidad didáctica y de los muestros visuales de las nuevas generaciones, ahí hay una idea de sujeto individuo, como decías, Lucía, me parece muy interesante eso, ¿no? Indivisible, ¿no? Una idea de un individuo que puede transmitir transparentemente, ¿no? Del maestro al alumno, entonces hay todo lo que se pretende enseñar, el otro lo aprende de forma simultánea, una temporalidad unívoca, una relación transparente, ¿no? Y en el otro concepto de enseñanza de formas de relación, haciendo hincapié en la extrañeza y en la genuinidad de esa relación entre sujeto y saber, y entre ambos sujetos también, entre las dos posiciones de sujeto, justamente ahí se va a trabajar desde la imposibilidad de transmisión plena, ¿no? La imposibilidad también de moldear al otro, ¿no? Por suerte, ¿no? De hacer del otro, imprimir en el otro completamente, ¿no? Esta idea bueno, entonces me parece que eso es como que rompe a partir de todas las perspectivas, uno podría decir postestructuralistas o con cierta afectación del psicoanálisis, se pone eso en el centro, ¿no? Hay una imposibilidad de tal cuestión, hay una imposibilidad radical de moldear al otro completamente. No solamente la educación, también lo plantea Freud desde como en el primer texto que teníamos para el curso, ¿no? Desde Freud, bueno, también hay una imposibilidad de gobernar al otro completamente y de curarlo completamente. Entonces ahí me parece que, bueno, se trabaja desde otra concepción de sujeto. Esta segunda tiene otra idea, se pasa de individuo a sujeto, ¿no? Entonces me parece que eso va a atravesar todo el curso, vamos a estarlo, ¿no? Con distintas aproximaciones lo vamos a ir como masticando de a poco, y el Chevalar justamente lo vamos a trabajar también, esta idea que la va a poner de los tiempos, ¿no? Él va a poner mucho acento en los tiempos, y cómo el tiempo de la enseñanza y el tiempo del aprendizaje
son totalmente isomorfas, ¿no? Son totalmente, bueno, imposible, no hay una simultaneidad, ¿no? No es posible tal cosa. Entonces, bueno, me parece que desde ahí también está interesante, y bueno, entonces la modernidad didáctica, más en esta idea de sujeto uno, estas teorías que se basaron mucho en esta idea de transparencia, de transmisión, que es parte del optimismo pedagógico que nos atravesó a la modernidad. Bueno, ahí, bueno, ¿cómo se configura la didáctica? Más yendo a una reflexión epistemológica sobre la didáctica, y sí, se configuró de un modo, justamente que hay en algunos momentos como una disciplina menor, ¿no? Dice Bordoli, un poco también citando a Díaz Barría, que lo vamos a trabajar la próxima clase, ¿no? Porque, bueno, se centró más en esta idea más prescriptiva, de decir cómo hay que hacer, de dar como ciertas normas y seguridad del maestro para la enseñanza. Entonces claro, hay una debilidad ahí epistémica de la didáctica, como que se vacía un poco de sentido, y tiene gran dificultad para tener un objeto propio, ¿no? Una delimitación de un objeto, ¿no? Y más que nada estuvo invadida, ¿no? Por las psicologías, en cierta medida la sociología, la lingüística, ciertas ciencias que venían a auxiliar a la didáctica. Entonces ahí hay una gran debilidad de postular un objeto propio, que no solamente de la didáctica se da más acentuado. Uno podría decir, bueno, dentro del campo de lo que se llamaban antes las ciencias de la educación, y sí, la didáctica ha sido la hermana menor de todas ellas, ha sido como la más, que le ha costado salir de esta cosa más instrumental, ¿no? De carácter más prescriptivo sobre las prácticas. Ahí te doy, Valeria, la palabra. No, yo venía en la misma línea de pensamiento, eso, porque justo lo que plantea Bordoli de cómo se obstaculizó el campo, ¿no? Y ese cuerpo teórico, porque el hecho de buscar esas categorías que lo ayudaran en su propia descripción, en los elementos, bueno, como hoy mencionaba, en la psicología, bueno, cuando nosotros en didáctica siempre, no sé, nos posicionamos a veces, tomamos de Piaget, de Vygotsky, tomamos, yo qué sé, no sé, o del conductismo. Cuando nosotros siempre lo usamos como base o como sustento, también eso le resta el espacio propio al campo. Y bueno, y en realidad a veces es posible zafar, a veces no, pero siempre está impregnado como elementos de la sociología. Yo venía, justo mi participación venía por ese lado, es decir, yo tampoco he leído todo lo que hay nuevamente, no sé si se ha crecido, porque también desde Bordoli, no sé si habrán personas que después construyeron algo teórico, pero bueno, venía por ahí mi participación. Buenísimo. No sé, algo más que quieran compartir sobre la primera parte del primer bloque. Vieron que tenemos 2 preguntas, yo creo que la primera la hemos como agotado bastante, no sé si igual quedó alguien que quiere de la primera pregunta compartir algo más o reflexionar. Si no, podríamos pasar a la 1B, si les parece. No sé, Felipe, ahí sí. Bueno, sí, me quedaba pensando, hay alguna cuestión bien interesante, ¿no? que fue surgiendo ahora de todo esto, y sobre todo de aquella pregunta inicial que ponía Fabiana, ¿no? De, bueno, ¿qué efecto tiene o qué sentido tiene este registro más teórico para pensar la enseñanza y cómo podemos como articularlo con la práctica, ¿no? Y nada, y me quedaba pensando en aquel texto de Beares que trabajábamos con la distinción entre didáctica general y didáctica específica, y cómo si pensamos la enseñanza desde una intención de mejorar las prácticas y situando como esta búsqueda por el método, por el instrumento, por la forma, ¿sí? Es como, digamos, bien difícil desprenderse del campo de conocimiento en el que estamos funcionando, ¿no? Digamos, apareció por ahí un ejemplo, más como de una modalidad de trabajo de taller y cómo reflexionar desde ahí, pero bueno, cada campo de saber tiene como su especificidad también, ¿no? Y la enseñanza tiene sentido en ese contexto.
tal vez lo interesante que propone, ¿no?, esta perspectiva de Luis o de Eloísa, ¿no?, que nos permite ubicar la pregunta de qué es la enseñanza, ¿no?, como tomar esa distancia con el objeto y con una, ¿no?, necesidad práctica inmediata, y bueno, poner allí un pienso, una reflexión, ¿no?, sobre esa pregunta de qué es la enseñanza, que evidentemente trasciende aquello que sucede en el aula, porque bueno, la enseñanza es un fenómeno que no es exclusivo de los sistemas educativos, ¿no? Y tiene que ver, bueno, con un devenir cultural, tiene que ver con esta relación sujeto-saber que trasciende por mucho los límites del aula o de los sistemas de enseñanza. Y bueno, entiendo que si no hay como un efecto inmediato, si se quiere, de las prácticas, ni una intención, bueno, siempre ese tomar distancia, ¿no? Y poder pensar sobre, ¿no?, ese objeto que está implicado, creo que, bueno, es a lo que apunta un poco Luis y Eloísa, y tiene efectos para el curso y para las prácticas de enseñanza, quizá no desde una metodología o desde una forma de llevarlo a cabo, sino bueno, para ubicar nuevas preguntas, para, ¿no?, darle un contenido a esas discusiones. Bueno, si hablamos de aprendizaje significativo, bueno, ¿qué concepción de aprendizaje, qué concepción de sujeto estamos trayendo? ¿Por qué ubicamos esta pregunta? ¿Sí? ¿Qué elementos de orden político, teórico aparecen allí para ubicar el problema del aprendizaje significativo? ¿Sí? Lo significativo es, digamos, ¿no?, como una regla, es algo, bueno, significativo para quién, ¿no? Significativo en todo momento, ¿no? Quizá, bueno, Herbart, ¿no?, en algunos de sus textos, trabaja esta cuestión ¿no?, de la importancia de ampliar la multiplicidad de intereses para poder ubicar allí un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, bueno, desde este lugar, ¿qué implica pensar, ¿no?, la enseñanza ¿no?, desde una teoría de los aprendizajes significativos, ¿no?, por ejemplo, con Ausube? Bueno, son como cuestiones que tal vez, ¿no?, saliendo un poco de la resolución de problemas del aula y pensándolo desde, bueno, qué es enseñar y cómo se relaciona con otras preguntas, como el aprendizaje, ¿sí?, como la forma de pensar el sujeto, bueno, tiene, ¿no?, un valor heurístico, digamos, que evidentemente afecta a la práctica, tal vez no desde aquello más instrumental. Bueno, nada, me quedaba pensando en eso, así cortito. Sí, yo quería decir que sí, miren que yo tiro esas, pero en realidad me interesa, y por algo estoy acá, justamente el análisis teórico, bueno, aunque ya no estoy en la cancha, pero tengo muchos contactos con maestras y las escucho, y por supuesto me interesa el análisis teórico, ¿no? Quiero aclararlo porque si no queda un poco... No, y otra cosa que me quedó por decir, dos cositas, una, más bien psicológicas, ¿no? Que cómo está metido en nosotros la idea de desarrollo, eso lo traigo un poco de otra materia, de teorías del sujeto, porque está metido allí en esta didáctica más tradicional, la concepción, lo estoy leyendo del trabajo, la concepción de evolución y desarrollo, que conducen al progreso individual y social. Eso que viene de la modernidad, yo creo que lo tenemos muy incorporado. Todos pensamos que se escucha en la tele todo el tiempo, gracias a la educación se va a lograr que no haya accidentes de tránsito, que la gente no fume, que no se droguen. Todo conduce al progreso, aparentemente, es una ficción. Y lo otro que me hacía pensar es cómo desde un enfoque psicológico también te cambia la mirada. Si te estás en el psicoanálisis, es mucho más complejo que si pensás que es lineal y que hay una conciencia que se puede trabajar sobre ella. Y bueno, igual a mí me encanta Vygotsky, quiero aclarar. Me parece, Fabiana, que tu intervención ya nos introdujo a la pregunta 2, porque ya tiraste esta idea, ¿no?, de la utopía didáctica que señala Bordoli ahí, del para qué, de la evolución, orden, progreso, o sea que ya iniciamos la segunda pregunta con tu intervención, me parece muy, muy rica, y capaz que, bueno, ahí hay alguien más que quiera compartir cómo elaboró la segunda respuesta, es un poco, ¿no?, centrarnos ahora justamente cuáles son las preguntas que se hace la didáctica de estas 4 preguntas, el para qué, el cómo, el cómo y a quiénes. Empecemos un poquito por el para qué, ¿no? Esta idea del discurso didáctico
moderno, que fue atravesada por esta utopía didáctica de evolución, orden y progreso, a partir del positivismo del siglo XIX, bueno, un poco desarrollar un poquito más eso y ir abriendo, ¿no? Que yo creo que ahí hay mucho del para qué, hay mucho que ella fue desarrollando que me parece para poder contextualizar un poco más, bueno, en qué contexto la didáctica moderna, que es un montón, ¿no? Porque lo moderno es una categoría teórica también muy, muy amplia, muy vasta, que incluye, ¿no? Muchos aspectos, ¿no? Algo con respecto a la idea de desarrollo y también de lo normal, tuvimos una clase con una estudiante que habló sobre el desarrollismo, y también cómo esa idea, no solo de a nivel personal, sino a nivel global, de cómo es generadora de desigualdad también, ¿no? De lo que está dentro de lo, de lo que se espera del desarrollo y lo que queda por fuera de eso como algo desigual. No sé si me entiende lo que quiero decir. Sí, en algo sí, el desarrollismo es propio de mediados del siglo XX, ¿no? La década del 50, cuando la economía se articula en forma muy explícita y muy clara con la educación, ¿no? Bueno, habría todo para desarrollar un montón, el keynesianismo, bueno, que fue uno de los fundadores del desarrollismo, y bueno, la articulación ahí con una perspectiva muy tecnicista también en el campo educativo. En Uruguay, bueno, fue más que nada eso, emergió con fuerza en la década del 60, con los informes fuertes que hubo de planeamiento educativo, a partir del CIDE y de los préstamos con Estados Unidos, bueno, se desarrolló ahí una cuestión fuerte pero igual creo que esto era en términos, no iba tanto por ahí, por el desarrollismo como teoría, ¿no? Y más alojado esto que estamos diciendo, sino la idea de desarrollo más amplia, ¿no? Más que nada podríamos decir, bueno, esta idea de desarrollo nace y es hija del siglo XIX y después eso se va articulando, ¿no? Pero es justamente cuando uno, por ejemplo, trayendo a la episteme moderna, en Foucault, por ejemplo, en Las palabras y las cosas, cómo el siglo XIX estructuró a las ciencias humanas a partir de tres saberes como que la estructuraron, ¿no? La economía, la lingüística y la biología, como tres, bueno, que configuraron el triedro de los saberes en la modernidad y cómo eso se estructuró, y bueno, y ahí la idea de desarrollo yo creo que fue muy fuerte, ¿no? Y esta idea de, sobre todo a través de los avances de la medicina, ¿no? De lo normal, lo anormal, bueno. Sí, yo lo veía por ahí, por la comparación y el estandarizar, ¿no? Lo normal de lo normal. Sí. Y ahí la economía, ¿no? La economía sirviendo con las estadísticas, con los avances también, ¿no? A esta estandarización y para poder, bueno, organizar la sociedad, la población y el Estado, ¿no? Y el Estado que llega a través de lo que Foucault llama la biopolítica a toda la masa, ¿no? Y se estructura ahí a la modernidad, ¿no? Pero bueno, les escucho a ustedes, ¿qué contestaron en el para qué del discurso didáctico? ¿Cuáles serían los aspectos centrales del para qué en la modernidad y la didáctica, ¿no? Las preguntas centrales. Yo lo que me quedé es en la articulación, esa que habla como una articulación, lo que sería, por un lado, la transmisión de los valores, ¿sí? Y con lo que serían, en realidad, con lo que serían los valores y con las formas de producción, de la producción de un producto industrial, me imagino yo. Y después, que está obviamente asociada a la idea de la evolución y ese progreso, ¿no? De una sociedad mucho mejor,
¿verdad? Bien positivista, y esa idea bueno, de que la cultura sea accesible, pero en dos niveles, como que a las masas, pero también a cada sujeto, o sea, como que contempla esas dos dimensiones, como una totalidad, pero también como una individualidad. Ujú. Muy interesante esto porque además que la autora lo acentúa, esta tensión, ¿no? entre dispositivos que apuntan a la masa y otras, y sin perder lo singular, ¿no? Hombres en singular, ¿no? Cada uno, ¿no? La educación de cada uno de los sujetos, ¿no? La individualización. Mm. Y ahí podríamos pensar en muchos autores que han trabajado el campo educativo. Bueno, a mí me viene Foucault, pero esta tensión entre justamente los dispositivos de seguridad y de gobierno de las poblaciones, y por otro lado la tensión con el disciplinamiento de los cuerpos y la cuadrícula más de las disciplinas, ¿no? Las disciplinas en ese doble sentido también que Foucault lo trabaja, ¿no? Disciplina como un campo específico de saber, y a su vez la disciplina desde el punto de vista del poder, ¿no? De- entonces, un discurso más normalista bueno, que imprime determinados hábitos en los sujetos. Entonces me parece que ahí, en ese término ambivalente, creo que donde articula justamente Foucault el saber con el poder, también da cuenta de esta doble tensión entre llegar a todos y a cada uno, ¿no? Que son las grandes preguntas del para qué, la educación, ¿no? El acceso a la cultura, de esa doble tensión. Entonces ahí también la tensión en esta cuestión de la disciplina, entre la transmisión de conocimientos, ¿no? y los valores y la nueva sensibilidad civilizada, que ahí podríamos trabajar, yo sé, los estudios de Barran, uno podría traer que fue el que más investigó sobre ese pasaje de una sensibilidad bárbara civilizada, de esa tensión entre lo bárbaro y cómo inculcar a los sujetos una nueva sensibilidad para este nuevo orden capitalista, ¿no? Y bueno, me parece que en ese sentido este, es muy interesante la hipótesis barrana, además que trata de salir de ese determinismo más marxista, del efecto de lo económico sobre lo cultural, sino va a poner ahí mucho más en el foco cómo los procesos se dieron mucho más misturados, ¿no? No es que el modelo económico capitalista hizo un efecto sobre los valores y la ideología y las maneras de sentir y, y pensar de los sujetos, sino que se dio mucho más misturado. Hubo una articulación entre esas maneras de sentir con los cambios a la economía, ¿no? Que se fueron gestando en el Uruguay, de la modernidad, que bueno, lo establece entre fines del siglo XVIII fines del siglo XIX y principios del XX, ¿no? 1880, 1870, 1920, 1930, ¿no? O sea, esos son un poco la ubicación más temporal de estas transformaciones hacia una modernidad. Algo más de esta primer para qué. Ahí me parece que también me parece interesante no solo la utopía didáctica, sino una utopía acompañada de una utopía educacionista, ¿no? De un optimismo pedagógico propio también de los grandes reformadores, ¿no? De la educación, en nuestro caso Varela y todo lo que la sociedad de amigos de la educación popular, y bueno, Berra, y uno podría seguir nombrando un montón que tenían esta idea fuerte de la educación, ¿no? Por suerte. Por suerte fueron tan tesoneros. Era necesario, ¿no?
ahí también surge la exigencia de la escuela, ¿no? Y ese lugar que desplaza incluso a la propia familia, me parece. Porque ahora ya hay una obligatoriedad desde la escuela de llevar adelante esos ideales utópicos, ¿no? Es decir, ahora sí los sistemas educativos van a tener otra responsabilidad social, pero también una presión, ¿no? Una demanda social. Sí. Sin embargo, hoy está siendo medio bastardeado esta idea de, no, pero uno dice, bueno, la cuestión de este estructurismo pedagógico y de lo público, que estaba muy claro en Varela y estuvo muy claro, bueno, nuestra tradición de nuestro sistema educativo, bueno, hasta ahora está siendo muy bastardeado, ¿no? Pues puesto en cuestión, en definitiva, esta idea de lo público y de que lo tenían tan claro, es parte de nuestra tradición de la escuela, ¿no? No, tal vez es un tema que como no cumplió las expectativas, es decir, a la vista del paso de los años, esa esperanza que había en los sistemas educativos, bueno, tal vez no cumple las expectativas, porque yo considero que es imposible, pero desde la sociedad, bueno, pero todo el posicionamiento a la enseñanza como que nos defraudó. Digo, en un pensamiento, no sé, medio colectivo, es decir, se le puso una expectativa que realmente nunca las pudo cumplir. Y entonces ahora, ¿cuánto hay desde esa desvalorización de la educación, de los roles? Es decir, ¿cómo que se construyó esa idea de crisis de la educación? O sea, tal vez como base tiene esas expectativas que en algún momento se le dieron a la escuela, a la enseñanza. Sí, pero yo iba por otro lado, está bueno lo que traes, pero yo iba por el otro lado, iba por el lado de, bueno, eso tan claro que se tenía en la tradición uruguaya ¿no? de que un Estado tenía que garantizar una educación pública gratuita, bueno, una idea de laicidad plural, ¿no? Donde se pudieran compartir distintos puntos de vista en las aulas, bueno, hoy en día está siendo muy claramente cuestionados. El valor de lo público, el valor de estos grandes principios que nos matrizaron como en esta utopía educacionista del para qué, ¿no? El para qué, no sé si está tan claro hoy en día o está siendo bastante cuestionado, ¿no? Me parece que una cuestión de larga duración y poder Sí, lo que pasa que ya el Estado, o sea, el rol del Estado en la participación de los individuos es lo que está cuestionado, es decir, el Estado ya no tiene que intervenir de alguna manera o limitar la intervención de un Estado. Y bueno, tal vez por ahí también pueda darse alguna interpretación. A eso iba, justamente. Como esto bueno, es parte de nuestra tradición y es parte que estructuró el sistema educativo moderno uruguayo y a su vez esa didáctica, utopía didáctica de la Bordoli, y bueno, hay un cimbronazo fuerte, ¿no? Uno esto podría decir, bueno, hasta la reforma Rama había una cuestión estatista muy clara, que el Estado tenía que garantizar determinadas cuestiones más allá de, bueno, de la década de los 90, ¿no? Que fue uno podría decir también, bueno, se segmentó muchísimo, esta idea de universalización quedó cuestionada con elementos más focalizados de política educativa, pero estatal, en definitiva era estatal. Había una fuerte apuesta ahí al Estado, garante de cuestión que hoy, bueno, hay un cuestionamiento muy fuerte en lo público, ¿no? Otra idea que me surge es con relación a la utopía educacionista y el discurso del normalismo es la formación de los docentes, ¿no? El establecimiento de los institutos normales, como para formar docentes, eh, digamos, con el perfil de que dejaron su subjetividad fuera del aula, respetando la laicidad, digamos, y la formación de ese ciudadano que era el que el Estado pretendía, ¿no?
Sí, y ahí me parece que sí, que uno podría hacer un rastreo, una fuerte apuesta de generar un sistema estatal, público, clave, de formación de los cuadros que iban a ser los que estuvieran en las escuelas trabajando, ¿no? Eso fue una apuesta muy clara, desde fines del siglo XIX hasta que atravesó la configuración de sistemas educativos modernos, no solo en Uruguay, sino en Latinoamérica, y bueno, fue como una cuestión fuerte, esta apuesta, ¿no?, a la formación, que generalmente, bueno, femenina, ¿no? Uno podría dejar también un análisis ahí en clave de género, muy fuerte, ¿no? Sí, hace muy poco cambió el nombre de los institutos, es relativamente hace poco tiempo que cambió a formación docente. Acá en Maldonado, por ejemplo, sigue estando Instituto Normal Julia Dereo. Sí. Uno podría hacer como un análisis genealógico de esa palabra, ¿no? La complejidad también que tiene esa cuestión de lo normal, que condensa ahí esta idea de llamar instituto normal, ¿no? ¿Qué elementos hay ahí puestos en juego? Yo pienso que también está relacionado con que son las personas que van a legitimar esa cultura hegemónica, digamos, que es la que debe transmitir la educación. Sí. Desde ese objetivo sería planteado, ¿no? Uh-huh. Bien. No sé si quieren agregar algo más de este primer punto del para qué. Yo creo que también otra idea fuerte ahí que no hablamos muchísimo es la idea de higienismo, que estructuró también, ¿no? Fue parte de la estructuración del sistema educativo moderno, la cuestión del higienismo, ¿no? Y bueno, tiene una gran también tradición, y según esta idea de, bueno, cómo lo médico, ¿no? Esto que Barran también habla de la medicalización de las sociedades y la moral, o sea, cómo en el higienismo hay una articulación, ¿no?, con lo moral, ¿no? Es una idea muy fuerte de moral, inculcar cierto saber científico y legitimado de la ciencia, pero eso, exceder lo científico y ya determinarlo y argumentar con determinadas normas de conducta que había que, en lugar de la ciencia, cumplir, desde cuestiones como uno podría decir que se inculcaron grandes falacias, ¿no? Desde con la sexualidad, con las normas muy, muy fuertes de conducta que estaban supuestamente amparadas a la ciencia, ¿no? Entonces hay todo un desarrollo fuerte ahí de normalización de los sujetos en base a ese saber médico que se configuró en el higienismo, ¿no? Bien, ¿quién quiere seguir con algunos de los otros aspectos del qué, el cómo, el quiénes? Como pregunta, también el sistema educativo tiene como un sesgo militarista, ¿no? En cuanto al orden, a la jerarquía, a la disciplina. Todo eso como que está muy arraigado también. Incluso creo que cuando pensamos en educación solo pensamos en lo formal, ¿no? En la escuela, y es algo mucho más amplio, me parece, ¿no? Pero como que lo tenemos, es como una madeja a ir desenvolviendo de a poco. Me parece interesante esto que trae Sonia, porque me parece que hay una tradición ahí del saber médico articulado con el saber militar, ¿no? Y que tenemos estudios serios en el campo, por ejemplo, educativo, que hayan trabajado como esta tradición más militar
atravesó y se contagió a los distintos sectores, a otros sectores de la sociedad, y en concreto a la educación, ¿no? En Uruguay, que nos podamos como... Son investigaciones que faltan estudios que trabajen más la articulación entre lo militar, lo educativo, lo médico, que es otra tradición muy fuerte, que estructuró mucho, y sí, por ejemplo, es clave en el estudio que hace Foucault en Vigilar y Castigar, estas traducciones, y después otros estudios franceses también, que hacen estos estudios muy fuertes. Después está Pablo Jagroski, por ejemplo, en Argentina, que ha trabajado un poco esa articulación, y en el campo de la educación física, que nosotros también investigamos bastante, bueno, esos cruces entre la educación del cuerpo de los niños, como hay, bueno, hay toda una tradición de lo militar que se cuela y que está muy presente, ¿no? Y bueno, creo que nos debemos un estudio mucho más serio en Uruguay sobre eso. Si bien nunca se configuraron en 1909, por ejemplo, en la escuela pública hubo discusiones, y hubo un proyecto para incluir los batallones militares en la educación de los niños en las escuelas, por ejemplo. Y eso sería como elementos más explícitos y directos de cómo esta tradición militar ingresa a la escuela y de qué modo. Pero después hay otras formas más sutiles también de articulación entre lo educativo y lo militar, que habría que investigar y profundizar también, ¿no? Si bien, bueno, esos batallones nunca se llegaron a aprobar, hubo varios intentos, y hay experiencias que tendrían que ser analizadas en esa articulación. Y uno podría nombrar todo el movimiento Scout y los orígenes en eso. Uno podría decir, bueno, hay los primeros manuales de gimnasia escolar, el primero que fue traducido por el profesor Alejandro Lamas, que era un odontólogo, bueno, que fue el primer profesor de educación física contratado para enseñar gimnástica a las maestras magisteriales, a la primera en 1905, y bueno, ahí hay en su primer manual, y sobre todo después hace un texto en 1911 dirigido a la escuela pública como un plan de educación física, y bueno, al final de todo ese plan de educación física, cómo tenía que ser para las escuelas, hay un apartado sobre los batallones escolares, y algunos movimientos que van en ese sentido, pero bueno, no han sido investigados en profundidad, y no hay ningún texto que uno pueda decir, bueno, un estudio sistemático sobre ese tema en Uruguay. Pero yo creo que sí, que lo trae Sonia, y si bien, si uno compara, el Uruguay fue en términos más generales también, ¿no? Para la sociedad, la articulación en la sociedad entre lo militar y lo civil, y cómo en Uruguay eso se fue gestando. Si uno compara, bueno, con el sistema político argentino, uno puede decir, bueno, fue mucho más disruptivo, y hubo muchas más dictaduras militares en Argentina que en Uruguay. En Uruguay igual las hubo, inclusive los principales cambios, según Romano, en la historia de la educación uruguaya, los grandes cambios, los principales cambios, se dieron justo en periodos de dictadura militar. La dictadura de Torres fue ¿no? el proyecto de ley de educación común de José Pedro Varela, trabajó por la Torre, dictadura militar. Después la separación de la educación secundaria de la educación universitaria en el 35, dictadura de Terra. Después la ley del Codicen de educación, la dictadura cívico-militar que tuvimos en la década del 70, la ley Sanguinetti, es hecha en la dictadura. Entonces, bueno, ahí me parece que hay una serie de elementos de investigación que nos tendríamos que dar a mayor profundidad, de estas articulaciones o no entre dictadura y educación, ¿no? Y si hay algo central es que las dictaduras han tomado a la educación como uno de los principales bastiones para difundir bueno, los legados principales de la dictadura que querían transmitir. Entonces también ahí hay un foco muy fuerte de la importancia de la articulación educación y dictadura, para los cambios y también para, no sé, es todo un tema, creo que es todo un tema, más allá de, bueno, de que tuvimos una tradición de un sistema democrático bastante fuerte a partir del vallismo, donde se logró una cierta estabilidad,
bueno, pero igual no deja de ser un tema interesante de investigación, ¿no? Más ahora en un periodo donde han emergido un partido con fuerza que viene con una tradición militar, ¿no? O sea, también en estas cuestiones entre conservadurismo y educación, sí hay investigaciones interesantes, ahí tenemos todas las investigaciones de Magdalena Broquetas, que estudian justamente la cuestión, la reticulación de los movimientos conservadores, y bueno, y en algún aspecto Magdalena ha profundizado en la cuestión en la educación, ¿no? En la década del 60 primariamente, y bueno, ahí hay cuestiones también fuertes para analizar y para problematizar. Y bueno, y ahora hay un grupo fuerte en el Departamento de Educación Política y Sociedad trabajando la articulación actual, ¿no? Entre los movimientos conservadores que vienen muy fuertes en Latinoamérica a nivel mundial y la educación, ¿no? Y cómo hay bueno, una serie de aspectos ahí muy fuertes, por ejemplo, todo este cuestionamiento cuando hablamos de laicidad, ¿no? Cómo está siendo usada esa palabra laicidad por parte de la derecha, y parece que ahora, ¿no? Bueno, hay que disputar ese concepto de laicidad y reivindicar otros sentidos posibles a la laicidad, ¿no? Para poder, bueno, problematizar el concepto y que no sea un concepto que quede capturado solo por la derecha, y bueno, el cercenamiento de la libertad de expresión, bueno, un montón de cuestiones que están siendo duramente cuestionadas, ¿no? Que no era la idea de laicidad que tenía Varela tampoco, por eso es importante, ¿no? No tiene nada que ver el concepto de laicidad que se está manejando desde la derecha ahora, que la idea de laicidad, si uno la analiza, por ejemplo, en José Pedro Varela, donde quería, por ejemplo, en términos más llevados del término religioso, bueno, que el niño pudiera elegir entre varias religiones. No era sacar toda la religión de la escuela, sino poner a disposición una diversidad de religiones. Bien. ¿Y el qué? ¿Qué tenemos sobre el qué del discurso didáctico en la modernidad? ¿Cuáles fueron los principales? Sí. Yo creo que acá es como que surge todo lo que aplico todos los días, ¿no? Esa secuenciación, esa fragmentación, como que acá el autor como describe esos grandes pasos, no sé, en el qué y el cómo, ¿no? De ese conocimiento que después se constituye en conocimiento de tipo curricular, y toda esa secuenciación que se establece, toda esa fragmentación para poner a disposición y como parte de esa mediación. Y después también me pareció interesante el tema de considerar cómo aparece el proceso desde una linealidad y una temporalidad. Incluso desde que también es medible, que se puede intervenir en ese proceso, o sea, como esas grandes líneas de pensamiento me parece que se introducen en esta modernidad y que son propias del actuar en didáctica. Parecería, ¿no?, que en el para qué nos confundimos más, o la didáctica ahí se confunde más con la pedagogía, ¿no? En el para qué, ¿no? Porque son los fines, hacia dónde apunta, y entonces en la pregunta del para qué, la didáctica moderna se ha confundido mucho con los principales cuestionamientos de la pedagogía moderna. Pero bien, ya el qué y el cómo, ahí va, en el qué y el cómo, y sobre todo en el cómo, es como eso, bueno, es más patrimonio de la didáctica, ¿no? Ya el método es como uno dice, bueno, si esto es específicamente obra y de la didáctica moderna, ¿no?
Y bueno, y ahí todos los principios de organización de los contenidos, y la palabra contenido como cobra fuerza, uno puede decir, bueno, es lo mismo, entonces ahí también el curso trata de problematizar, bueno, es lo mismo contenido que cuando yo hablo de contenido, es lo mismo que cuando digo saber, que cuando digo conocimiento, son palabras intercambiables en forma como si fueran sinónimos, evidentemente no. Entonces acá me parece que problematizar cada una de estas categorías. Bueno, cuando se dice contenido, ¿a qué me estoy refiriendo y qué tradición tiene esa palabra y cómo emergió? ¿No? Entonces, en los contenidos uno podría decir, bueno, sí es propio el contenido de un currículum de la enseñanza básica, ¿no? Uno dice, bueno, si uno dice, bueno, los contenidos, la organización de contenidos, bueno, esas son problematizaciones genuinas que empezaron a ver a partir de la didáctica moderna, justamente tanto para el currículum prescripto como después para el currículum en acción, ¿no? Cuando uno tiene que elaborar un plan de estudio, lo que hace es distribuir y secuenciar los contenidos, ¿no? En un currículum, y después cuando hace una planificación anual, bueno, cómo distribuye, secuencia y organiza esos contenidos en el tiempo. Y entonces ahí surgen todos esos principios propios de la didáctica tradicional, moderna, de continuidad, gradualidad, secuenciación, ¿no? La selección, la fragmentación también, ¿no? La idea de qué selecciona y cómo fragmenta y cómo se simplifica a partir de todos esos procesos los contenidos, ¿no? Entonces esa sería como una dimensión, me parece, fuerte, ¿no? de la didáctica moderna, ¿no? Todos esos elementos. Bueno, distinto que la categoría saber, conocimiento, que también hay una distinción ahí desde la teoría de la enseñanza a partir del psicoanálisis, ¿no? Estos tres registros que hablábamos la vez pasada de la relación entre saber y conocimiento, y cómo el conocimiento es algo más del orden de lo representable, más del orden de lo que uno puede decir y establecer, bueno, y se estabiliza, pero bueno, cuando atravieso eso ¿no? en esa afectación del psicoanálisis, uno puede decir, bueno, el saber es más del orden, ya no de lo representable, sino de la falta saber o del imposible saber, ¿no? Como cuestiones en esta circulación dialéctica que trabajábamos en la última actividad a partir de Beares, para poder entender la circulación, ¿no? del saber conocimiento, ¿no? Cómo se va. Entonces ahí hay otra posición que claramente la didáctica moderna tradicional no toma en cuenta esto, ¿no? Toma más en cuenta, habla más que nada de conocimientos, de lo estabilizado, y más que nada, bueno, después puesto en palabras más concretas del sistema educativo, en contenidos. Cuestión que la enseñanza universitaria en general tiene otra tradición y no ha sido, no ve esa palabra, o en los currículums de formación en la enseñanza universitaria, esa palabra tan clara, se trabaja desde otra, más desde los conocimientos en todo caso, ¿no? Entonces es una palabra propiamente más genuina de la enseñanza básica, esta cuestión de los contenidos, organización, esos principios, ¿no? Y ahí, bueno, me parece como que el centro o el foco en el método, como que se ha jerarquizado también en la didáctica tradicional, esta idea del método como lo central y lo que uno dice, bueno, es lo que caracteriza la didáctica. Cuando hablamos más bien del para qué educar, nos confundimos con la pedagogía, y es más que nada algo más genuino, más filosófico, más de la filosofía de la educación en todo caso, que ha problematizado mucho más, o de la sociología de la educación, que ha ido más por ese lugar. Bueno, cuando hablamos de didáctica, en esta perspectiva más tradicional, bueno, nos centramos mucho más en el método, en el cómo, ¿no? Que ha tenido mucho más desarrollo, inclusive en esta tensión que pone Bordelli por momentos entre el qué y el cómo, bueno, justamente como ha olvidado en cierta medida, y ahí ella cita autores como justamente Camilioni, a Yevalar, a Davini, a Díaz Barriga, de distintas tradiciones teóricas, bueno, todos ellos coinciden en ver justamente en esta priorización que hizo la didáctica tradicional en el método, en el cómo, bueno, esa minimización que ha tenido sobre la cuestión más epistémica y de la transmisión de los conocimientos, ¿no? Como que quedó más olvidada la dimensión del qué frente a la preocupación por el cómo.
¿no? En esta tensión, en estos dos polos, ¿no? Profesora, el qué y el cómo. Sí. No, ahora lo que me viene a la mente cuando hablamos de contenido, bueno, desde uno a veces pierde la definición, ¿no? Las definiciones clásicas de didáctica, pero lo que se está dando es que actualmente hablar de contenido parece como si fuese casi hasta mala palabra en educación, yo digo de enseñanza media, porque hoy por hoy la idea, bueno, contenidos no, y trasladamos a competencias, ¿no? Que tal, justo no aparece, pero es muy interesante eso de decir, bueno, como que ahora hablar de contenidos en enseñanza media, que es donde yo trabajo, es como hacer referencia a lo que antes, no sé si ahora sigue igual, hablamos de contenidos conceptuales, desde el punto de vista de un contenido particular, de un área disciplinar, pero más allá de todo lo que eran los contenidos procedimentales o actitudinales, bueno, eso ya no sé si se sigue considerando, pero actualmente hay como una nueva tensión en contenidos y competencias, ¿no? Como que ahora la idea es, no sé si es un modismo o qué, pero todo apunta a la competencia. Entonces vos llegas a plantear en algún espacio, ¿no? De coordinación o de debate, ya la palabra contenido, bueno, está, es muy conflictiva y creo que parte de una idea equivocada de qué es contenido. Y bueno, es muy interesante eso. Yo creo que acá, Valeria, está buenísimo que se estás trayendo, porque justamente hablas de las disputas, ¿no? Cómo se disputan determinados sentidos de las palabras, de los significantes, y cómo de repente esta palabra que vos decís, bueno, contenido, que es propia de una tradición, de la didáctica moderna, de un cierto, uno podría decir desde Comenius acá, cómo en un contexto, ¿no? Más atravesado por el tecnicismo, por el neoliberalismo en educación como el actual, bueno, emerge otro significante que está en disputa, que es el de competencia, ¿no? Y cómo uno podría decir, bueno, este significante de competencias que emerge ahora con fuerza, pero que también tiene su tradición y no es que, o sea, ya tiene, ¿no? Esto, las palabras, hay que hacerle como una cierta genealogía, uno podría decir, bueno, por lo menos desde mediados de los 50 esa palabra igual estaba, ¿no? Ahí pero viene mucho justamente de pensar la educación como un mercado que se regule, ¿no? Y bueno, y ahí la cuestión de la relación entre justamente la economía y la educación, desde, uno podría decir como hoy trajo luz, desde la cuestión del desarrollismo, ya empieza a emerger. Entonces todas las teorías más tecnicistas, que tienen esa cierta afectación de la administración más tayloriana, uno podría decir desde Tyler hacia acá, bueno, son tradiciones que se configuraron también en la didáctica y en lo curricular, en la educación, en la modernidad, y también están disputando sentidos, y le están disputando esto de los contenidos también, ¿no? Entonces, cómo esa palabra competencia se empieza a disputar la palabra de contenidos como una de las discusiones también propias actuales de una didáctica atravesada por esta idea de mercado, ¿no? de la libre circulación, y bueno, donde pone el acento en el producto que se quiere obtener de la conducta de los sujetos, ¿no? Uno podría decir, bueno, es un neoconductismo atravesado por un economicismo en el campo, no sé, uno podría hacer múltiples articulaciones ahí de lo que significa, inclusive no hay una univocidad cuando uno hace un análisis como más discursivo de la palabra competencia, no hay una univocidad homogénea donde todo siempre es lo mismo competencia, también hay acentos y énfasis de cómo es trabajada la palabra competencias y es capturada por diferentes actores y a su vez por diferentes perspectivas teóricas también, ¿no? Entonces uno, bueno, tiene que hacer como un análisis fino de qué se está diciendo cuando se dice competencias, en qué contextos, de qué actor, a través de qué fundamentos, ¿no? Y bueno, y disputar esos sentidos también, ¿no? Y poder, bueno, no ser ingenuo y ver qué hay detrás de esa discusión, ¿no? Entonces, para poder tener elementos para discutir y disputar también, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que acá Eloísa en este texto no lo trae, pero sí, creo que hoy en día en esto de las palabras y en el cómo, en el método, yo creo que si bien la palabra contenido estructuró a la didáctica más tradicional, yo creo que la palabra competencias hoy en día
si bien ya tiene una tradición desde esta articulación que yo les decía del economicismo y la ciencia de la economía y la administración, bueno, afectando a la educación, a partir del desarrollismo más y a partir bueno, y ahora en el contexto neoliberal yo creo que con fuerza, ¿no? En esta idea de, bueno, hay un producto tangible que hay que exteriorizar y ponerlo en términos de competencias, que es lo que se quiere obtener del alumno, ¿no? Y ahí, bueno, poder decir, bueno, pero ¿qué hay atrás de esto? Esa competencia es en términos más conductistas, de una conducta observable, hay gente que trabaja la competencia igual desde hasta le pone la cuestión de capacidades críticas, de reflexión crítica, ¿no? Entonces ahí uno puede decir, bueno, pero hay una diversidad también de competencias, y hay autores que lo trabajan como Perrenot, o otros autores franceses que lo trabajan desde otra perspectiva más afectada por cierto constructivismo en la educación, y que también reivindica la palabra competencias. Entonces también no es todo lo mismo, ¿no? Entonces hay que empezar Hay un texto muy interesante de Díaz Barriga que problematiza, yo ahora no lo tengo acá, pero tendría que buscar, que muestra también esa amplitud también de perspectivas de distintas corrientes dentro del campo de la didáctica, donde utilizan esta palabra competencias con distintos acentos o énfasis. Algunos mucho más economicistas que otros más, ¿no?, afectados más por el constructivismo, no sé, hay una gran mezcla, creo, ahí de autores también, no es sencillo. A mí eso que dijo, era Valeria, ¿no? Para mí Sí. hizo acordar a las modas, o sea, cuando uno tiene años ve las modas pasar, ¿no? Entrar, salir, caer en desuso, sos un desastre si usas la palabra tal o la cual, ahora se usa tal palabra. Esas modas pedagógicas hacen un daño, porque además aparecen de la nada. Un día te cambian en primaria el programa, que era todo contenidista, hipercontenidista, una bomba, pasó a ser la adaptación, el marco curricular, todo a competencias, pero de un día para el otro los maestros tuvieron que cambiar, y te obligan a adaptarte, porque bueno, está toda la jerarquía, como decía Sonia, ¿no? Toda la jerarquía militar encima. No, y lo otro que quería decir es que hay en el texto sobre el qué y el cómo, me pareció interesante cuando dice Bordoli la tecnología didáctica, que se basa en el maestro normalista, en el currículo escolar, en los libros de texto, que es otro tema, ¿no? Y puso las lecciones de objeto, que no sé si se refiere a la época de Varela o a las clases, no entendí bien eso. Lecciones de objetos sí vienen de ahí, ¿no? A mí me sale recordar mucho a Berra, ¿no? Es uno de los que más problematizó y escribió sobre las lecciones de objeto, de lo que yo he leído en el campo más de la didáctica, ¿no? Sí. Pero esas 4 cosas como que estructuran la tecnología, me pareció bien ordenado, bien claro. Sí, sumamente rico, sí, tal cual esa síntesis que traes. Y después no me quería olvidar de que trajiste el marco curricular de referencia nacional. Ay, perdón, alguien estaba hablando, disculpa. No me di cuenta. ¿Alguien intervino que quería intervenir, por favor? No, Adelante. antes de que sigas con el documento base, que el programa escolar está pensado desde la secuenciación, profundización y ampliación, basado en las ideas de Eva Ferreira, ¿verdad? De escalonamiento y penetrabilidad. Y ahora las políticas que se están instrumentando, se piensa en aprendizajes en ciclos, digamos. Entonces, como que también ese documento de base de análisis curricular plantea más desde ahí el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje del sujeto en ciclos de enseñanza, ¿verdad? Sí, sí, en ciclos más generales, ¿no? De a 3 años, ¿no? Atravesado y matrizado por esta idea bueno, del marco curricular de referencia nacional, que es un marco curricular impulsado por los gobiernos progresistas en educación, o incluso también me parece que hay que poder entender las lógicas actuales que se agudizan algunas cuestiones, pero que ya fueron tierra fértil de periodos anteriores. O sea, los cambios en educación no son de la noche a la mañana, sino que son, bueno,
son elementos que emergen y que después de repente determinados gobiernos los acentúan. Pero bueno, no se podría tener un modelo de cierta privatización en educación acentuada ahora si antes eso ya no emergió en periodos anteriores, ¿no? Para no ver esto también blanco-negro, derechas, izquierdas en educación, poder problematizar y complejizar mucho más las lecturas, ver, bueno, hoy en día se trabaja muy fuerte, sí, va a venir más avanzado y más, en forma mucho más fuerte cierta privatización, pero bueno, hubieron condiciones en los gobiernos anteriores que llevaron que ahora se pudiera eso profundizar, ¿no? Entonces poder ver las complejidades también en esas lecturas. Y entonces, respecto al marco curricular de referencia nacional, porque yo creo que es un dispositivo muy fuertemente didáctico, uno podría decir, bueno, ahí hay algo muy fuertemente para analizarlo didácticamente, para analizarlo desde el campo curricular, para analizarlo, ¿no?, desde nuestra área concreta, y bueno, ese marco curricular de referencia nacional, que fue hecho justamente y liderado por los gobiernos de izquierda, justamente tenían en la bandera fuerte la cuestión de las competencias, ¿no? Y poderlo ver justamente romper la lógica tan de año a año la escolarización, sino, bueno, 3 años, qué competencias yo quiero obtener, otros 3 años, y segmentar en 4 grandes ciclos a la enseñanza básica obligatoria, desde el niño de primer año de escuela hasta el adolescente que ingresa el 6º año completo de bachillerato. Bueno, poder eso, hacer 4 grandes ciclos con, perfiles de egreso, de salida, en términos de competencia, en cada uno de esos 4 ciclos. Pero eso además no está atado a nivel nacional cerrado, eso se está tejiendo con experiencias que hubo a nivel de toda Latinoamérica, de gobiernos que han hecho estos marcos curriculares. Previamente a Uruguay, que Uruguay después tomó, copió, adaptó, hizo su propio camino. Pero entonces son también, hay que leerlo también en clave de redes internacionales, de organismos internacionales que promueven, de las directivas y los consejos que se han hecho a nivel de organismos internacionales, que también vienen, porque esto está atado también, ¿no?, el discurso de las competencias, está atado a esta priorización del sujeto sobre el saber, en esto que traíamos, ¿no?, de las tensiones, y de los 2 grandes como conceptos, para volver un poco al inicio de la clase, ¿no?, que presentaba Bordoli, de los modos de transmisión de las nuevas generaciones, y las formas de relación del sujeto con el saber. Bueno, en todas estas perspectivas lo que se prioriza es más el primer eje. Seguimos en una didáctica sobre todo moderna, ¿no?, donde lo central acá está en el primer eje, con las diferencias, evidentemente. Uno puede decir, bueno, hay una didáctica más comenial, una tradición más histórica de priorizar los contenidos y la transmisión de conocimientos, y hay toda una oleada a partir del siglo XX muy fuerte psicologista, donde pone el centro en el sujeto de aprendizaje, donde prioriza uno de esos 2 sujetos y pone el centro en el alumno. Y ahí viene toda la remetida a un escolanovista, pero después hay, con la diversidad y complejidad que vamos a ver en el curso, que es también el escolanovismo, pero también viene toda esta oleada fuerte de las competencias, que también pone el acento en el sujeto, y en el sujeto sobre todo puesto en términos de qué queremos que ese sujeto concretamente, en términos de producto, de competencia, logre, expectativas de logro, ¿no? Esas cuestiones de, que también son palabras diferentes, no es lo mismo expectativa de logro que competencia, uno tendría que volver a analizar y profundizar y ver desde qué tradición está. Pero bueno, el centro ahí está en el sujeto, que aprende evidentemente, y va de la línea de, esa debilidad de la didáctica, de centrarse en el qué y en la transmisión del saber, y quedarse mucho más metida en el método, en el cómo, ¿no? Yo creo que sí que se articula ahí con esto de los marcos curriculares de referencia nacional, ¿no? Que eso también se puede atar también, por eso, después hacer otras lecturas de articulación, y cómo esto también se ata a perspectivas, unas neoliberales, a privatizaciones mucho más fuertes y con mayores énfasis, pero que uno dio indicios previos para que eso después sea tierra fértil, para que después otros lo agudicen. Si uno tiene 1, 2 o 3 experiencias, ¿no?, de colegios, o estas experiencias, ¿no?, que son manejadas con donaciones de empresas,
esto también de las donaciones, es otro elemento, ¿no? Las donaciones de las empresas para, bueno, que ellas deciden a dónde donan en educación, por ejemplo, a experiencias como Impulso, bueno, estos son gérmenes de algunas experiencias que ya vinieron, ¿no? En periodos anteriores de educación, de privatización encubierta, como algunos estudios también de nuestro Instituto de Educación han llevado a analizar, ¿no? Que en Uruguay, con una tradición muy estatista, pero bueno, hay una privatización encubierta, de exoneración de impuestos, de ustedes saben que todo eso desde la década del 30 al 40, de una ley que exonera a todos los colegios privados de pago de impuestos. O sea que ahí hay un financiamiento muy fuerte, pero muy fuerte de la educación privada, o sea, del Estado que financia la educación privada. Y después, bueno, todas estas otras formas de financiamiento a partir de la ley que permite de las donaciones de las empresas mediante exoneración de impuestos, que son recursos estatales que se dejan de recaudar, o sea, es plata del Estado que las empresas inclusive dicen a dónde donan, ¿no? Y bueno, todos esos mecanismos privatizadores de la educación, que bueno, ahora en este gobierno se van a profundizar y acelerar y a generar mucha mayor cantidad, ¿no? Se va hacia ahí. Pero también se generaron leyes en otros gobiernos, supuestamente de otras facciones del espectro político, pero que a su vez dieron tierra fértil para que esto se pueda ahora meter el pie en el acelerador y darle con todo, ¿no? Entonces me parece que es complejo en estas cuestiones de análisis, ¿no? Bueno, en nuestro caso específico de cómo impacta en el campo de la didáctica y en la planificación de la educación, en el currículum, y bueno, eso impacta en términos, y nosotros focalizamos ahí, ¿no? Pero tiene otros contextos que está bueno ponerlo, ¿no? Este contexto histórico, social, económico, de política educativa, que hace a esta reflexión más del campo de la didáctica, ¿no? No dejar de tener en cuenta en los análisis bueno, el entramado y la complejidad del contexto donde esto se está desarrollando, ¿no? No sé, algunas otras preguntas, ya estamos como cerrando la clase, no sé si alguien quiera preguntar algo más sobre el texto. Evidentemente nunca agotamos todo el texto en una clase, esto es, bueno, un dispositivo que pusimos a rodar de algunas preguntas como para poder reflexionar, ¿no? Estoy muy, no sé, me parece que vienen participando, está bueno, ¿no? Que se da bastante esto, lo que queríamos era un poco generar esto, ¿no? En una cuestión tan virtual, poner algún tipo de dispositivos que ayuden esto de la virtualidad, que ustedes traigan pensadas cuestiones para poder participar y construir la clase entre todos, ¿no? Era un poco la idea del curso, creo que está, no sé, me gustó mucho cómo salió, no sé los demás que... Me parece que quedó a quiénes. Ah, tenés razón, buenísimo, dale. Ahí me gustó lo de los 2 axiomas que propone, que no sé si viene de Beares eso, no me acuerdo, no puse la cita, que es posible intervenir en los sujetos es un axioma, y el otro es que la intervención es positiva. Eso que fundamenta y le da legitimidad, ¿no? a la intervención educativa, que le estás haciendo por el bien del niño, ¿no? Eso siempre es un discurso muy, muy establecido. Y lo otro es considerar que hay un proceso de enseñanza, tiene ciertas derivaciones, como que ese proceso se puede controlar, que se puede intervenir, se puede medir el proceso y también se puede medir la intervención que se hizo. Yo nunca había pensado que una palabra podía tener tantas implicancias. Por ahí va, ¿no? Esto del hay proceso, ¿no? Cómo lo va. Sí, y esta idea proceso. También, siguiendo tu línea, Fabián, y gracias por traer, no sé, un lapsus, habría que analizarme, bueno, ¿por qué se me olvidó la última, el quién es? Lo borré. Y bueno, ahí la idea del sujeto psicológico, ¿no? Que veníamos hablando esto de la idea de sujetos, bueno, estamos trabajando más que nada con el primer eje de definición
donde está esta idea de sujeto psicológico, el sujeto 1, ¿no? Donde toda esta idea de proceso, de la estabilidad psíquica, de la unidireccionalidad de ese proceso, esa lógica más causal y de progresividad creciente, bueno, todas estas cuestiones que a partir de Beares, que la trabaja acá Bordoli, creo que es muy claro, ¿no? Esta idea de la didáctica moderna que se centra en todos estos postulados, ¿no? Y esta idea fuerte de intervención en el otro, ¿no? Y bueno, por supuesto que del psicoanálisis, como decíamos, en el segundo eje ponemos en entredicho esta intervención. La ponemos en entredicho y la cuestionamos, ¿no? De esa imposibilidad radical de intervenir en el otro. No es posible esa intervención total, ¿no? No es posible no es positiva justamente, sería negativa en cierto sentido la otra postura, ¿no? Un comentario ahí de esta mano de la imposibilidad, ¿no? Freud, en uno de los últimos textos, ¿no? Un texto bastante tardío, Análisis terminable e interminable, aparece, creo que es en el volumen 23, ¿no? Bueno, analiza, digamos, teóricamente el problema de la imposibilidad de la cura, ¿no? Digamos que Freud, generalmente, sobre todo en las conferencias, cuando presenta el psicoanálisis, bueno, da cuenta de que es un tratamiento que apunta hacia la cura, ¿no? Y da como ciertos indicios de que la cura, ¿no? Es allí como, al menos en ciertos casos de neurosis, es ahí como el telos del psicoanálisis, ¿no? Como ese objetivo del psicoanálisis. Sin embargo, en este texto más tardío va a decir Freud, bueno, esto en verdad no es así, ¿no? O sea, la experiencia de tantos años de psicoanálisis nos ha demostrado que, bueno, la cura es imposible, ¿no? O sea, estos procesos que el psicoanálisis en cierta medida viene a aflorar, a ser consciente en el sujeto, bueno, digamos, evidencian una imposibilidad por recurrencias, ¿sí? por elementos que dan cuenta de que quizá aquello que se presentó en su momento como una cura no fue más que, ¿no? O sea, otra forma de resistencia, mecanismos que aún quedan, ¿no? Latentes, ¿no? A nivel inconsciente. Y bueno, me parece una reflexión como bien interesante para pensar esto, ¿no? de la imposibilidad de completar al otro, de la imposibilidad de dominar, de disciplinar, ¿no? de dar como cierto cierre a ese proceso. Creo que, nada, digo, me acordé ahora de ese texto de Freud que me parece como bien interesante, desde dónde lo aborda. Buenísimo, como para cerrar, Felipe, buenísimo esas palabras para cerrar la clase. ¿Alguna duda para la próxima? Nos estamos viendo el miércoles que viene. Tenemos la segunda parte de esta actividad 2, en base al texto de Díaz Barriga, con una serie de preguntas en base al texto, y una última pregunta que sería más de elaboración, de poder empezar a como articular un texto con otro. Ahí se articula un poco con los ejes de Beares, que habíamos trabajado. Y bueno, es eso, ¿no? Un poco seguir, que ustedes puedan pensar para el miércoles que viene esta actividad, la ponemos en común, y en esta dinámica que nos queremos dar para las clases es que lo pensamos. ¿Preguntas? Bueno, entonces, buen fin de semana, un día precioso hoy, así que disfruten mucho ese fin de semana, que esperemos que esté igual. Y bueno, sigan leyendo y trabajando como están haciéndolo, que está muy bueno. No sé, me parece que vienen siguiendo el curso muy enganchados, así que les agradecemos acá con Felipe ¿no? ese trabajo constante que están haciendo. Muchas gracias. Buenísimo, profe, gracias. Buen fin de... Buen fin de. Chau, chau. Chau.